Bien, mis hermanos, yo les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1. Apocalipsis 21, dice nuestro Señor en su bendita palabra: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. ¿Quién es el que ve esta visión? Juan, ¿verdad? Juan el apóstol en la isla de Patmos. Dice la palabra del Señor que él estuvo en Patmos por causa de la palabra. Allí el Imperio Romano lo llevó, ¿verdad? Lo llevó. Dice la tradición cristiana que intentaron matarlo en una olla de aceite hirviendo, y que milagrosamente Juan, el apóstol, sobrevivió. ¿Quién le dio la sanidad? ¿Quién lo ayudó a salir de esa olla de aceite? Nuestro Señor Dios bendito. No era su tiempo, ¿verdad? No era su tiempo. Tenía que dar más testimonio. Tenía que escribir Apocalipsis. Cada uno de nosotros tenemos nuestro tiempo. Tenemos que seguir dando testimonio. Y cuando el Señor decida, ¿verdad?, llevarnos con Él, nos iremos. Vi a un ángel, dice Juan, que descendía del cielo. Recuerden que en Apocalipsis, cuando la palabra habla de que vio caer del cielo a un ángel, significa que es un ángel de Satanás. Pero cuando la palabra dice vi descender, significa que es un ángel de Dios. Y aquí Juan ve a un ángel que desciende del cielo con la llave del abismo. ¿Cuál es el abismo? ¿Qué es el abismo? Es una cárcel en los lugares más profundos del centro de la tierra, ¿verdad?, donde ahí están encadenados, encarcelados los ángeles prediluvianos, los que se metieron con mujeres. ¿Sí? La palabra abismo viene del griego abusos, que significa sin fondo, entre paréntesis, infernal, profundidad insondable. ¿Se imaginan estar en un lugar de esos, donde la profundidad es incontable, no se puede medir? Ahí están esclavizados esos ángeles, pero dice la palabra, ¿verdad?, en Apocalipsis, que van a abrir el pozo del abismo y van a salir todos esos demonios a atormentar a la gente por 5 meses en la tribulación. Pero para que vean cómo mi Señor Dios les da la oportunidad a esas personas de arrepentirse, ese tormento lo van a recibir para que se arrepientan. Pero en vez de arrepentirse, ¿qué van a buscar? Van a buscar la muerte. Pero dice la palabra que en ese momento la muerte va a huir de ellos. Pero vean la dureza del corazón del ser humano, teniendo la oportunidad de arrepentirse a Dios Padre por ese tormento tan grande que buscarán ellos suicidarse, pero no se van a arrepentir, sino van a buscar la muerte. Pero la muerte va a huir de ellos, dice Apocalipsis capítulo 9.
vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Imagínense la cadenota esa que tenía ese ángel, una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón. Para eso era la cadena, la gran cadena, pues van a prender a Satanás, ¿verdad? Que tiene poder Satanás. Pero con esa gran cadena lo van a encadenar y lo van a encerrar, como dice la palabra. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Más adelante vamos a ver la razón por la cual mi Señor Dios manda a este ángel a atar por 1000 años a Satanás. Porque después lo van a soltar, dice la Escritura, ¿verdad? Después lo van a soltar. Pero más adelante vamos a ver por qué lo ata mi Señor Dios por 1000 años. Y prendió al dragón, la serpiente antigua. ¿Cómo empezó Satanás? Como serpiente, ¿verdad? ¿Engañando a quién? A Eva y a Adán. Engañando a 2 personas. ¿Cómo va a terminar? Como dragón. Ahí podemos ver la evolución que ha tenido este ser angelical, que de 2 personas que engaña al principio, como dice Apocalipsis 12, terminará engañando a todo el mundo. Engaña a todas las naciones. De serpiente se convierte en dragón. No es lo mismo una serpiente que dragón. Entonces vean la obra de Satanás, cómo está terminando. Las redes sociales, engaños por todos lados. Hablando mentiras en la palabra, en cuanto a la palabra de Dios. Mucho engaño. Esa es su habilidad, esa es su arma secreta, su principal habilidad, su naturaleza es esa, el engaño. Y si nosotros no tenemos el conocimiento de la palabra, el Señor nos va a engañar. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo. Y lo encerró. Y puso su sello sobre él. O sea, lo guardó bajo llave. Puso su sello sobre él. Para que no engañase, dice. Para que no engañase más a las naciones. Quiere decir que al día de hoy, 28 de agosto del año 2025, Satanás sigue engañando a la humanidad. Acaba de salir un reporte de que Israel volvió a matar a 5 periodistas allá en la Franja de Gaza, ¿sí? ¿Pero qué creen? No son periodistas, son terroristas disfrazados de periodistas, con el chaleco de prensa. Ahí está Satanás engañando. Ahí está Satanás atrás de todos estas personas del grupo terrorista Hamás y palestinos, tratando, adoctrinando, guerra cognitiva en contra del pueblo de Israel. Los malos son los israelíes, los malos es Israel. Mentira del diablo. Porque los que tenemos el conocimiento de la palabra de Dios sabemos que estas cosas tienen que suceder y que el pueblo de Israel es el pueblo de Dios. Entonces Satanás sigue haciendo su trabajo y de tal forma está trabajando que al final, en la gran tribulación, todas las naciones van a estar en contra de Israel por esa guerra cognitiva, ¿verdad?
metiéndole a la gente diario. Diario salen las noticias, Israel mató a 30 palestinos de la Franja de Gaza. Pues sí, 30 palestinos terroristas. ¿Por qué no ponen ahí terroristas palestinos? Diario, Israel mata 15, mata 5, pero no ponen la palabra terrorista. Todo eso llega a las mentes de las personas, convenciéndolas de que el malo es Israel, pero no es así, no es así. Israel defendiéndose de sus enemigos, o más bien, Dios, ¿verdad?, defendiéndose de sus enemigos, porque con quien está peleando, Irán, Siria, Líbano, los palestinos, Rusia, China, Francia, que ya se unió, que ya va a decir que va a declarar en septiembre que Palestina necesita un Estado, Inglaterra, y se van a ir sumando más. En América Latina, Colombia, Petro, Lula da Silva ya dijo que ya es antisemita. ¿Se dan cuenta cómo los presidentes también van incitando a las mentes de las masas para que la gente empiece con esa narrativa? Satanás trabajando para que el mundo de aquí a algunos años odie a Israel, odie al país que mi Señor Dios creó para que el ser humano sea salvo, porque por medio de ese país nació el Redentor, nació el Salvador, Cristo Jesús, nuestro Señor. Pero la gente por ignorancia, pues se deja llevar por lo que dicen los medios de desinformación masiva. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vean lo que dice después del punto y coma. Y después de esto debe ser. Hay un motivo. Hay un motivo, un propósito por el cual mi Señor Dios dice debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. ¿Quiénes son esos decapitados? ¿De qué periodo del Apocalipsis está hablando de esos decapitados que no se dejaron marcar? De la gran tribulación. De la gran tribulación. La gente, los predicadores o la gente que está predicando acerca del fin, se confunde mucho. Siempre habla de la gran tribulación como si fueran los 7 años. Y no, Mateo 24 siempre nos dice que van a ser 3 años y medio de tribulación, arrebatamiento de la iglesia y 3 años y medio de gran tribulación. En los primeros 3 años y medio de tribulación va a haber 1/3 de juicio nada más. Entre sellos, trompetas y truenos, 1/3 de juicio. Pero en la gran tribulación, las copas de la ira de Dios van a arrasar con todos los ríos, con todos los mares de sangre, de sangre. En la tribulación nada más 1/3 de los ríos va a ser bañado o contaminado con sangre, 1/3 de los mares, pero en la gran tribulación, en las copas de la ira, completamente agua de mar y agua dulce de los ríos, totalmente serán, ¿verdad?, contaminados. ¿Se imaginan la gente en la gran tribulación? ¿Dónde va a beber agua? ¿De qué van a vivir? ¿De qué van a sostenerse?
los que crean en Yeshua en ese periodo, mi Señor Dios los sustentará. Y los que no se dejen marcar, ¿verdad?, salen de la gran tribulación, ¿verdad? Porque por ahí hay un video donde dice que después del arrebatamiento ya no hay salvos vivos. ¿Cómo que ya no hay salvos vivos después del arrebatamiento de la iglesia? Si la palabra del Señor en Apocalipsis 7, vamos para allá. Apocalipsis 7, versículo 13. Dice nuestro Señor en su palabra: entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Estos decapitados, que habla Apocalipsis 20 también, son estos de Apocalipsis 7, que salieron de la gran tribulación. Dice el versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué quiere decir que extenderá su tabernáculo? Su presencia misma va a ser extendida sobre ellos. La presencia de Dios es su cúpula, es su dosel de protección, ¿sí?, a estos que salieron de la gran tribulación. O sea, después del arrebatamiento viene la gran tribulación y ahí es cuando toma el control el anticristo, ¿verdad? En la gran tribulación del gobierno mundial. En la tribulación no toma el control todavía el anticristo, sino va a surgir, va a resucitar, ¿verdad?, el anticristo, ¿verdad?, de la gran ramera, y va a empezar a hacer convenios, ¿verdad? Esos 10 reyes que van a recibir autoridad, lo van a postular, lo van a elegir como el presidente del nuevo orden mundial, ¿verdad? Entonces, ese periodo ya es en la gran tribulación. A veces predican de que el anticristo, desde que sale, ¿verdad?, del mar, como dice Apocalipsis 13, desde que sale, ya empieza a gobernar el mundo. No es tan rápido, ¿verdad? Tiene que hacer alianzas, aunque sea un milagro del tamaño supuesto que se va a ver. Tiene que hacer alianzas políticas. No todos lo van a querer, porque Daniel capítulo 11 habla de que las naciones del norte, refiriéndose a China, Rusia, no van a quererlo. Entonces él va a regresar a Jerusalén por noticias, dice, noticias del norte hacen que él regrese, dándonos a entender que no todos los países van a estar a favor de él. Entonces, tiene que hacer alianzas políticas en la primera mitad, en la tribulación. Ya en la gran tribulación ya le dan su trono, Satanás le da su trono, su poder y grande autoridad, y ya comienza a gobernar, y ya implanta la nueva moneda mundial, el chip electrónico implantado para comprar y vender. Todo eso se va a dar en la gran tribulación, no en la tribulación. En la tribulación la iglesia va a ser perseguida por los musulmanes, lo estamos ya viendo, ¿no? Pero en la gran tribulación, la iglesia que haya quedado, o los que se conviertan en la gran tribulación, van a ser perseguidos por el anticristo. ¿Sí? Entonces hay que notar y aprender esas diferencias para tener bien claro el panorama
de los acontecimientos. Regresemos a Apocalipsis 20, por favor. Versículo 5. Dice la bendita palabra del Señor. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Luego, después del punto, dice la palabra, esta es la primera resurrección. Pero si ustedes escudriñan, no hay coherencia en lo que se está hablando. La redacción está rara. Yo yéndome a otras versiones bíblicas, por ejemplo la Biblia Peshita, que es la Biblia traducida del arameo al español, nos dice del versículo 5, hablando de los que no recibieron la marca, del contexto del versículo 4, de los que no recibieron la marca, ¿verdad? Y que fueron decapitados por el anticristo, ¿sí? En el versículo 5 dice en la Biblia Peshita, esta es la primera resurrección de todos ellos, los que en la gran tribulación fueron decapitados, no recibieron la marca de la bestia y reinaron con Cristo, dice, vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. La continuación en la Biblia Peshita dice, esta es la primera resurrección. La Reina Valera dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Cuáles muertos? ¿Cuáles muertos no van a vivir hasta después de los 1000 años? Los que vivieron desde Adán y Eva. Los muertos desde Adán y Eva, ¿verdad? Pasando por nuestro Señor Jesucristo hasta antes, ¿verdad?, de la primera resurrección. Esos muertos son los que no recibieron a Cristo como único Señor y suficiente Salvador de sus vidas. Pero los otros muertos, los no cristianos, ¿verdad?, van a resucitar, pero hasta el final de la tribulación, ¿sí? Otra versión bíblica, la Biblia al día, vean lo que dice en el versículo 5. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Quiere decir que en la Reina Valera, la parte que dice, esta es la primera resurrección, debe de ir al principio del versículo, ¿sí? Luego debe de haber un punto y coma, y luego continuar, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esa es la secuencia en la cual, como otras versiones lo muestra, debe de atenderse, porque nos podemos confundir, nos podemos, como decimos en México, hacer bolas, ¿sí? Ahora, otra versión bíblica como la Nueva Traducción Viviente, dice en el versículo 5, esta es la primera resurrección. El resto de los muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Está más entendible. ¿Cuáles muertos no vivieron hasta después de los 1000 años? Los que no recibieron a Cristo como su Señor y su Salvador. Los muertos en Cristo, cuando venga Cristo por su iglesia, van a resucitar. Esa es la primera resurrección. Esa es la resurrección de los cristianos, ¿sí? Va a haber una segunda resurrección, pero esa es para los que no recibieron al Señor en su corazón. Y vamos a ver más adelante. ¿Sí me expliqué? ¿Sí me expliqué? Versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección.
La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Sí? Nosotros, hermanos, si morimos antes de que Cristo venga, vamos a ser resucitados en la primera resurrección. La segunda resurrección, como dice aquí, la segunda muerte, no tiene potestad sobre estos, o sea, sobre nosotros, la segunda muerte, porque vean qué trágico es esto. Los que no son cristianos ya murieron, están en el infierno, pero van a volver a vivir, van a ser resucitados. ¿Pero para qué van a ser resucitados? Para juicio, para juicio. ¿Y qué va a pasar con ellos? Van a volver a morir. O sea, van a morir 2 veces. Los que no reciban a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas, van a morir 2 veces. ¿Sí? Porque Hebreos dice que está establecido para los hombres que vivan una sola vez y después el juicio. Viven, mueren, resucitan para juicio y vuelven a morir. Esa es la segunda muerte de la que habla aquí la palabra. ¿Sí? Repito el versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Nosotros somos ellos, bienaventurados y santos. Si ahorita salgo de aquí de la iglesia y me atropella un carro, me pasa algo, ya, ¿verdad?, formaré parte de la primera resurrección. Viene Cristo por su iglesia después de algunos años y mi Señor me resucita. Entonces soy bienaventurado porque resucito en la primera resurrección. ¿Sí? Dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Vamos a reinar con Cristo por 1000 años, los que formemos parte de la primera resurrección. Periodo de tribulación, ¿verdad? Los primeros 3 años y medio. A la mitad, el arrebatamiento de la iglesia. Segundo periodo de la semana 70, gran tribulación. Y después, el milenio. Cristo Jesús reinando aquí en la tierra por 1000 años. Y una de las características del gobierno milenial nos la dice Isaías. Vamos a Isaías capítulo 2, por favor. Isaías 2, versículo 1. Dice nuestro Señor en su santísima palabra: lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, en estos que ya estamos empezando a vivir, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. ¿Se dan cuenta? La gente no conoce esto. La gente odia a Israel, habla pestes de Israel, exige que Jerusalén sea capital de Palestina, pero no entiende esta escritura,
de que en el milenio Jerusalén será la capital del mundo entero. Hace poco, hace como un mes más o menos, hablando de la roca del fundamento, el Señor nos habló y nos dijo cómo Él, al principio de la creación, estableció como fundamento de este mundo una roca de 80 toneladas, puesta precisamente ahí en Jerusalén. Y que sobre ese fundamento, sobre esa roca, hizo el mundo entero. ¿Se dan cuenta? De la importancia que tiene para mi Señor Dios Jerusalén. El Salmo 24:1 dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, y que Jerusalén es la ciudad del gran Rey. Amén. Porque ahí mi Señor Dios puso como fundamento esa roca, tanto física como espiritualmente. Porque cuando Adán y Eva pecaron y desobedecieron, mi Señor Dios, en esa roca que está en el monte Moriah, donde está la mezquita de Omar, en esa roca mi Señor Dios mató a un animal en sacrificio, a un ser inocente, para cubrir la desnudez de Adán y Eva. Y luego el sacrificio de Abel, ¿verdad?, que ofreció de lo engordado de sus animales, de lo mejor de sus animales, y sacrificó ahí mismo también, en esa roca del fundamento. O sea, vean la importancia que tiene para mi Señor Dios esa roca, que ahorita los musulmanes, ¿verdad?, desde el año 600 y tantos después de Cristo, se la quisieron adueñar, y que Mahoma de ahí subió al cielo, y tantas mentiras que dicen. Pero ahí esa roca, tanto física y espiritual, nos da a entender el amor de Dios que tiene para con toda la humanidad. Porque en ese monte, que va a ser cabeza de los montes, fue crucificado el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Amén. Nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y por ese sacrificio bendito y hermoso tenemos vida, y vida en abundancia. Dice el versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Vean qué maravilla. Versículo de la Biblia que aquí en la tierra todavía no lo entendemos. Allá mi Señor bendito y santo nos lo va a aclarar. Porque dice que nos va a enseñar sus caminos. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Le podremos hacer preguntas a nuestro Señor acerca de dudas que tuvimos aquí, y el Señor nos las va a contestar. Nos va a enseñar sus caminos, ¿sí? Dice el Señor también aquí en su palabra bendita. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos. Muchos pueblos no van a estar de acuerdo con el reinado milenial de Cristo, aún teniéndolo ahí, sentado en su templo, gobernando Cristo. Habrá gente que no va a querer su reino. Así lo dice aquí. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Quiere decir que van a haber pueblos que no van a querer al Mesías. Y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Cuando dice la palabra que volverán sus espadas en rejas de arado, habla de que van a dejar de haber violencia, guerras, y que va
a haber agricultura. La economía en el milenio va a ser la agricultura. La tierra va a ser restaurada y va a dar una calidad de frutos impresionantes. Impresionantes. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán como el día de hoy se están adiestrando y se están preparando, ¿verdad? Más para la guerra. No va a haber ya más guerras en el milenio. Regresemos, por favor, a Apocalipsis 20, una característica de los 1000 años de Cristo. Otra característica de los 1000 años de Cristo es de que los bebés van a jugar con las víboras, ¿verdad? El león y la cebra van a ser cuates, van a jugar, o sea, los depredadores van a jugar con los cazados, ¿verdad? Con los mansos, con los vulnerables. El león con la cabra, el toro con la vaca, el jabalí, con los gatos. Todo va a ser como al principio fue, en armonía, como lo quiso mi Señor Dios en el jardín del Edén. Dice el versículo 7, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. ¡Qué terrible! Imagínense. 1000 años de armonía, 1000 años de paz, 1000 años de que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, reinando en Jerusalén a las naciones. Pero dijimos también que van a haber personas o naciones que no van a querer al Señor, porque dice Isaías que van a ser reprendidos por el Señor. ¿Por qué se ata a Satanás por 1000 años? Para que el ser humano no tenga el pretexto o la justificación de decir, como Eva dijo, la serpiente me engañó, sino comprobar que el ser humano, por naturaleza, sin influencia externa, o sea, Satanás, su naturaleza es mala, es obstinado, es orgulloso. Que no haya ninguna justificación de que como Satanás, pues es el que me engaña, pues yo peco. Por eso es atado Satanás por 1000 años, para así comprobar que aunque el enemigo esté atado, el ser humano va a seguir negando a Cristo o va a seguir en rebelión en contra de Dios. ¿Se dan cuenta? La dura cerviz que tenemos, el corazón endurecido, el orgullo. Es tan orgulloso Satanás que va a salir a engañar a las naciones y a convencerlos otra vez de guerrear contra Dios. El orgullo ciega. El orgullo no te deja razonar bien las cosas. Ya fue encarcelado Satanás 1000 años y en el abismo, y sale otra vez a engañar para guerrear contra el Señor. Pero si Satanás ya vio que mi Señor Jesucristo mandó al falso profeta y a la bestia al lago de fuego, ¿qué espera Satanás? ¿Ganarle a Dios?
para que vean hasta dónde llega el orgullo. Y la gente sin influencia, sin aquí estarle diciendo, no, no ames a Dios, haz lo malo, haz lo contrario a lo que Dios dice. No tenga justificación. Y se compruebe que el ser humano, por naturaleza, es testarudo. Testarudo. Y saldrán a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Aquí hay una controversia, porque hay un Gog y Magog en Ezequiel 38, ¿verdad? Donde ahí Rusia, con varias naciones, Turquía, Irán, Sudán, Libia, ¿verdad? Van a ir en contra de Israel. Pero lo que vamos a vivir más adelante con la guerra de Gog y Magog, de Ezequiel 38, es una figura de este Gog y Magog. Porque en Gog y Magog de Ezequiel 38 son varias naciones las que van en contra de Israel. Es una sombra de lo que después del milenio se va a cumplir, de este Gog y Magog. Porque dice, y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. La sombra y figura es Ezequiel 38 que se va a cumplir, de algo más grande. Y eso algo más grande va a ser esto, porque aquí van a ser todas las naciones. Dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Imagínense cuántos millones de soldados van a haber en contra de Israel. O sea, el cumplimiento, ¿verdad? El cumplimiento de Gog y Magog, que es la figura que nada más va a venir con Rusia, Irán, Turquía, Sudán, Libia, ¿verdad? El cumplimiento, o más bien el Gog y Magog final, es este, que todas las naciones, las cuales Satanás salió a engañar, van a volver a contender contra el Señor. Dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Imagínense. Y todavía las naciones caen en el engaño, ¿verdad? Viendo a Jesucristo reinar ahí 1000 años, viendo la armonía, viendo el amor, viendo la provisión. Pero aún así, quieren luchar contra Dios. Versículo 9, y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es esa ciudad amada? Jerusalén. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Todavía vean la profunda y hermosa misericordia de Dios, que todavía durante el milenio, las naciones que fueron salvas de la gran tribulación van a pasar vivos al milenio. Vamos a ver gentes celestiales glorificados, y van a ver gentes terrenales en cuerpo y carne y hueso, perdón. Nosotros ya no nos vamos a reproducir, pero esos que salgan de la gran tribulación, pues todavía van a seguir con sus descendencias. Todavía mi Señor Dios les da 1000 años a todos esos sobrevivientes, que como dice la palabra, en 1000 años se va a volver a poblar la tierra tremendamente, porque dice que tan solo el ejército que va a contender contra el Señor es como la arena del mar. O sea, se va a volver a poblar la tierra enormemente. Y mi Señor Dios les da la oportunidad a todos esos sobrevivientes de la gran tribulación a que sean salvos, creyendo en Jesucristo como su Señor y Salvador de sus vidas. Qué maravilloso Dios tenemos. Y qué paciencia. Y todavía ata por 1000 años a Satanás, para que el ser humano por sí mismo, ¿verdad?, decida
amar a Cristo, sin influencias, que no haya pretextos, justificaciones. Pero ya al final, todavía todos esos malos salen a luchar en contra del Señor, pero mi Señor Dios ya no va a tener ya consentimientos después de tantos y de tantos y de tantos siglos de misericordia. Dice que va a descender fuego del cielo y los va a consumir. O sea que esta tierra y este cielo, en ese momento, ahí ya desaparecen. Tremendo, tremendo. Versículo 10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Termina ya esta tierra. Y ahí ya viene el juicio ante el trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, pues mi Señor Dios los destruyó, ¿verdad? Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Por ahí podrá decir uno, pues no, que los niños son del reino de Dios. Aquí habla de jerarquías, ricos y pobres podría ser, grandes y pequeños en jerarquía, de pie ante Dios. Ahí es la segunda resurrección. Los muertos sin Cristo van a resucitar para juicio, pero van a resucitar para que mi Señor Dios les lea sus obras, como aquí dice, sus hechos. Y los libros fueron abiertos. Ahí están las obras de los hombres, pero no a favor, en contra, porque no creyeron en Yeshua, no lo recibieron como su único Señor y suficiente Salvador en sus vidas. Pero dice que también hay otro libro, uno solo, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, donde sus nombres, hermanos, ¿verdad? Si seguimos en fe, en certidumbre de fe, si seguimos en obediencia, amando a nuestro Señor, están allí escritos nuestros nombres de cada uno. Usted es de la letra C, mi hermano, yo creo que es de los primeros en la lista. ¿Verdad? Si empieza de A hacia abajo, bueno, somos la letra C entonces. Pero gócense, que nuestros nombres están escritos allí, en certidumbre de fe. Ahí están nuestros nombres escritos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, sus hechos de los muertos, ahí están escritos. Y el mar, dice, entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Por eso les hablo de una segunda muerte. ¡Qué terrible! Terrible para los incrédulos. Morir una sola vez. Resucitan, pero resucitan para juicio y vuelven a morir. Bienaventurados los que forman parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en nosotros. Por eso el Señor nos dice que tenemos vida y vida eterna, porque nosotros no morimos. Cuando la palabra habla de muerte, habla del infierno. El cristiano no muere. El cristiano
Cambia de dimensión nada más, de esta vida terrenal a una mejor, la verdadera, la que Dios diseñó desde el principio. Para eso mi Señor Dios creó toda esta historia, todo este plan de salvación desde el principio, para erradicar la maldad y para que los que lo aman con todo su corazón y con toda su alma y con todo su ser, estén allí, escritos en el libro de la vida, recibiendo a Cristo como su único Señor y suficiente Salvador de su vida. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Fue lanzado al lago de fuego. Tengo un comentario acerca del versículo 14. De la misma forma que hay una segunda vida más sublime, también hay una segunda muerte más profunda. Y después de esta vida, no hay más muerte. Como después de esa muerte, no hay más vida. Después de esa muerte, de la segunda, ya no va a haber vida. Pero después de esta vida, para nosotros, hay una vida mejor. Una vida que debemos desear con todo nuestro corazón. Y debemos nosotros de procurar que nuestro nombre que está escrito aquí en el libro de la vida del Cordero no sea borrado, porque sí se puede borrar. La salvación sí se pierde. Por eso, como dice el Señor en su palabra, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Lo más valioso que tenemos en nuestra vida es eso, nuestra salvación. La salvación que nuestro Señor Dios ya nos dio. Debemos de cuidarla, debemos de procurarla diariamente cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Amén, hermanos. Amén. Levantémonos, por favor.